Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes retos que tiene el mundo. Durante la pandemia se registraron retrasos históricos en materia educativa que a las grandes naciones del mundo la golpearon. Pero el impacto que ha generado en naciones como la nuestra es mucho más devastador. Hoy nos acompaña un hombre de academia, de los pocos físicos matemáticos que tenemos en nuestro país, doctor Armando Uceda, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, feliz noche, doctor. Un gran placer estar en su programa, Chendo. Bueno, quiero arrancar con esto. Usted es un hombre que tiene mucha habilidad en números. ¿Le convencen estas estadísticas, los cuadros que se están trasladando en los últimos días sobre los altos niveles de analfabetismo que está registrando la región centroamericana y particularmente Honduras, doctor? Hay problemas siempre porque hay mucho mensaje anumérico, gente que no logra interpretar bien los datos y en el país es común. Mire, la pandemia en la semana del 13 al 20 de marzo del 2020 sacó de las aulas en el mundo a 1.500 millones de niños, jóvenes y adolescentes y los mandó a buscar otro paradigma educativo. Esas son las cifras. Fuente, la UNESCO. Usted va y ve el mapa interactivo. No tengo que inventarlo, 1.400 y algo, 1.500 millones. Regresaron paulatinamente todos los países del mundo en función de la capacidad de respuesta que tenían, de cómo estaban organizados en sus economías, qué valor le daban a la educación, y Honduras estuvo entre los 4 países que fueron los 4 últimos países en regresar. Esa es la realidad, cerrada la escuela hondureña por miedo, por la incertidumbre que causa el no estudiar el problema apropiadamente. Esa fue una falla, a pesar de que le cuento, desde la universidad desde las universidades públicas y privadas se le dio bastante asesoría a las autoridades, las decisiones no iban acompañadas de una reflexión con cifras objetivamente confiables. Las cifras actuales, yo oigo varias cifras y oigo también algunos comentarios desacertados, inclusive algunas ONGs. Organizaciones no gubernamentales proyectan cifras que alarman. No estamos bien, Rosendo, pero hay que entender exactamente la perspectiva estadística que tenemos. Yo oigo que la gente habla de que hay un 20% de analfabetas y que en algún momento y que se había triplicado con respecto a en la última década. Bueno, eso va... Aceptémoslo, decir que se triplicó es un golpe durísimo para quienes participaron en educación en la década realmente catastrófica del sistema educativo, que fue la década anterior. Pero no es cierto que se ha triplicado. Cuando el presidente Zelaya, le dieron el golpe de Estado al presidente Zelaya, las cifras indicaban que probablemente teníamos cerca de un 18% de analfabetismo. 17% es la palabra. 2, 4, 6, 17%. Si usted triplica 17%, le daría 51% de analfabetas en este momento. No, números que no coinciden con la realidad. Eso está diciendo que más de la mitad de los hondureños son analfabetos. Es no tener idea de cómo se calcula el analfabetismo. Está con cifras actuales en un 12%. Estaba al cierre del gobierno del presidente Zelaya cercano al 16, 17%, dependiendo de cuál era la fuente que consultaba. Se ha bajado unos 5 puntos en una década. ¿Ese es un logro para el gobierno anterior? No, es un fracaso. Esa es una mejora vegetativa. Subir medio punto en el analfabetismo por año es no hacer nada. Esa es una crítica basada en números. Pero yo le puedo mostrar mis fuentes. La fuente que estoy citando para cierre del gobierno del presidente Zelaya es la misma fuente que estoy citando para este momento. Es el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, y
Con esto no aplaudimos al gobierno del presidente Lobo ni del presidente Hernández. Los dos descuidaron enormemente la educación y el problema del analfabetismo no se mejoró en cifras mientras el resto de la región avanzó. ¿Y cuál debe ser el planteamiento a nivel de ese binomio padre de familia, docentes, para revertir estas cifras e ir acercándonos? Y aquí vamos a tener un comparativo que a muchos no les gusta, a los niveles de Costa Rica, que entiendo es lo mejor de la región, pero si lo desean más cerca, a El Salvador, que durante la pandemia y a pesar de las dificultades, en casi iguales condiciones entre Honduras y El Salvador, ellos reaccionaron mucho mejor que nosotros. Bueno, estadísticamente hablando, los 2 o 3 años que llevamos de pandemia van a afectar el analfabetismo que se mida cuando estos niños tengan 15 años, porque a partir de los 15 años es que se hace la medición, o sea que necesitaremos esperar llegar 5 años más, digamos al 2028, al 2030, digamos. Es decir, en este momento, doctor Uceda, números de pandemia no hay cuantificado. Lo que hay es hasta el 2021, hay números, pero esos números van a impactar la medición del analfabetismo en el 2030. El analfabetismo que se mida ahorita viene producido por efectos de antes de la pandemia, porque recuerde que usted empieza a contar el analfabetismo con niños de 15 años y más edad. Entonces, eso es lo que hace el INE, ese es como quien dice, en el contexto mundial, eso se estila. No quiero con esto decir que no se perjudicó, pero el grueso del analfabetismo en este momento, las cifras duras que son difíciles de mover, tienen que ver con la gente mayor. Porque si usted pregunta cuál es el analfabetismo que tiene Honduras en los jóvenes que tienen de 15 a 20 años, y yo le diría fácilmente que eso es menos del 2%. Eso es lo que dice el INE, 2-3%, las mujeres un poquito mejor alfabetizadas. O sea, no andamos mal en esa edad. Pero cuando usted pregunta en la tercera edad cómo andamos con las cifras de analfabetismo, y ahí la situación sigue siendo durísima. Y ese analfabetismo no se combate si no es sistémicamente abordado por el gobierno en un plan de educación de adultos. También tenemos después el segundo sector de analfabetos viene entre los 40 y los 60. Ahí también tenemos... Y estos son sectores que históricamente no se les está dando la atención del caso, porque aquellos programas de alfabetización de adultos parece que los borraron o desaparecieron de la currícula. No, y mire, regresándonos al gobierno del presidente Reina, usted tuvo, a finales del presidente Calleja, el presidente Reina tuvo Educatodos, un problema emblemático que ganó hasta premios de la UNESCO y alfabetizó con técnicas muy nacionales. De ahí vino una cooperación de España para LEVA, fue otro proyecto de éxito. Y luego el proyecto Estrella, que se conoce en materia de alfabetización, es el apoyo que los brigadistas cubanos dieron en el municipio de Puerto Cortés y Omoa, que fue por la UNESCO declarado, ya por 2006, probablemente 2007, una zona libre de analfabetismo. Puerto Cortés, ¿verdad? Y con esfuerzos locales, el alcalde Ramos es emblemático, y hay otros municipios en Honduras que lo hicieron. O sea que puede haber esfuerzos nacionales valiosos y esfuerzos internacionales, pero lo que necesitamos que vengan son, si quiere, expertos mexicanos, expertos cubanos, hay asociaciones internacionales para el tema del analfabetismo. Necesitamos que vengan a asesorarnos en el diseño de la estrategia, así como se hizo en Puerto Cortés, para que nuestros educadores, nuestros promotores localmente puedan hacer el trabajo. ¿Y qué pasa con el recurso humano nuestro? ¿No han adquirido estas capacidades para desarrollar ellos los programas a sabiendas que tienen, bueno, se supone mayor conocimiento del país, que estamos recurriendo a cooperación externa para ello, doctor? Bueno, tenemos en las universidades administración educativa, tenemos en la Universidad Pedagógica, en la Universidad Nacional tenemos pedagogía,
En pedagogía tenemos gente que estudia el tema de la educación de adultos, ¿verdad? Y son conocedores del tema. Lo que no tenemos en este momento es acreditada la suficiente experimentación exitosa como la que mencioné de Puerto Cortés, y siempre es bueno recurrir a las agencias internacionales que tiene UNESCO, ¿verdad? Como por ejemplo UNICEF para el tema de la niñez, y ayudarnos de esas agencias internacionales. En el caso de la educación de adultos, México, Brasil tienen programas de mucho éxito, Colombia. Entonces no es malo, Rosendo, que no nos debemos cerrar, traer a esos expertos para que, son grupos pequeños, para que ayuden a montar la estrategia. Y tengo entendido que eso es lo que ha anunciado el ministro Esponda. Inicialmente hubo una confusión, pero lo que pasa también que si usted le mete el tema ideológico al nomás escuchar que tenemos asistencia técnica cubana, reacciona a un sector de la población, ¿verdad? Esta asistencia técnica cubana que vino a Puerto Cortés no vino a tocar los temas de doctrina y el tema ideológico en educación. Vino a enseñar a leer y escribir, a dar técnicas, a asesorar a la municipalidad para que ese programa tuviera sostenimiento, porque usted puede tener una campaña de educación de adultos y en 3 meses decir que alfabetizó 200,000 personas o lo que sea, pero la caída exponencial de esa formación es inevitable. Y cuando arrancan estos procesos de formación, ¿qué establece la media? ¿A qué tiempo un adulto ya puede darse como una persona libre, bajo el entendido que ya puede leer y escribir y que se somete a cualquier prueba mínima dentro de la sociedad? Esa pregunta es excepcionalmente importante, Rosendo, porque usted puede tener un profesional universitario que si en su quehacer dejó de leer y dejó de escribir, fácilmente va a perder la capacidad de ser un buen lector y la capacidad de escribir apropiadamente a su nivel en su propia lengua. Entonces, usted puede enseñarle a leer y escribir, vaya, digamos 3 meses. Cuando yo soy maestro de primaria, a mí parte de mi formación en Puerto Cortés era participar alfabetizando personas. Usted lo hace y la gente logra leer, logra escribir, dar sus pininos. Está, si quiere, dando el primer paso de la alfabetización, pero la alfabetización es un proceso continuo. Si usted no lee, ¿verdad? Si los que estamos acá no leemos, no escribimos, no usamos apropiadamente el lenguaje, paulatinamente vamos a perder la capacidad de el manejo apropiado del idioma y vamos a ser analfabetos funcionales. Puede ser hasta un universitario que se vuelve numérico porque lo que aprendió se fue degradando paulatinamente. Entonces, no hay tiempo para esto. Usted tiene que estarse alfabetizando toda la vida. Usted, por ejemplo, con sus hijos, yo con mis hijos y mis nietos, tengo que hacerlo. Estar alfabetizándome toda la vida, porque si yo me hubiese quedado con lo que aprendí en la universidad y que yo egresé del mundo universitario hace 4 décadas, ahorita sería prácticamente un analfabeta en materia tecnológica. Entonces, el idioma mismo, la dinámica, requiere que la lectoescritura sea, si quiere, un invitado permanente de su hogar. Si no hay lectoescritura, no hay alfabetización continua. Entonces, suena como que, bueno, entonces nunca terminamos. No, nunca terminamos. Seguimos adelante. Usted no sería el periodista que es si no pasara leyendo sobre temas de prensa, temas de economía, temas de educación, porque eso lo demanda su tarea fundamental. Muy bien, está con nosotros el doctor Armando Uceda, ex subsecretario de Estado en el Despacho de Educación. Vamos a una pausa, luego hablamos del papel que deben jugar estos mentores cubanos una vez que lleguen al país para que no se les satanice su presencia frente al también pensamiento ideológico del actual gobierno. ¿Cómo deberán manejarse? Ya le tendremos la respuesta. Para departamentos golpeados como Santa Bárbara, tiene que ser la comunidad de Santa Bárbara con sus alcaldes, no importando que sean de libre, que sean nacionalistas, que sean liberales. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Armando Uceda. ¿Cómo debe ser el planteamiento
yo recuerdo la famosa frase de los docentes de antaño, la planificación que se ha perdido de estos mentores que llegarán de Cuba y que se van a ubicar en zonas estratégicas del país para emprender este trabajo de lectoescritura, de enseñarnos. Fíjense que voy a decir algo que pocas veces, usted sabe que yo soy muy respetuoso y todo, pero yo le pido al público que no escuche las tonteras ideológicas que intencionalmente pueden decirse si la decisión de traer maestros cubanos especialistas en planificación de proyectos de alfabetización es cuestionada. No tiene matiz ideológico. Cuba es una excepción, un ejemplo extraordinario de cómo se puede alfabetizar un pueblo. Y si la cooperación viene como puede venir de Colombia, como puede venir de México, como puede venir de Cuba, bienvenida, porque nosotros estamos necesitados de eso. No tiene nada que ver con cuestiones ideológicas. Dicho esto, los cubanos hicieron ya un ensayo en Puerto Cortés y Omoa que es excelente. Ese modelo ya se probó que funciona, pero no fue el gobierno central el que jugó el papel más importante. El papel central lo jugaron en el manejo de la descentralización de la educación, que es un concepto correcto que este gobierno debe tomar muy en serio, los alcaldes, los directores distritales, los directores departamentales, la comunidad organizada colaborando, la empresa privada de Puerto Cortés, todas esas jugaron un papel y así debe ser. Mire, para departamentos golpeados como Santa Bárbara, tiene que ser la comunidad de Santa Bárbara con sus alcaldes, no importando que sean de libre, que sean nacionalistas, que sean liberales. El alcalde es una autoridad que representa localmente una cercanía y estos programas deben acompañarse al margen del matiz ideológico y pensar que el municipio no va a salir adelante, que no va a crecer si arrastra un porcentaje muy elevado de analfabetos. Aquí le planteaba esto, doctor Uceda, por aquello de las ideologías. Ya sabemos cuál es el pensamiento político de muchos cercanos a la actual administración y conocemos también cuál ha sido la formación de los brigadistas cubanos. Y cuando hablamos de brigadistas, hablamos en el área social, porque van también componentes de salud y está el tema educativo. ¿Cómo hacer esa desconexión, digamos, para no entrar en el señalamiento que vienen a adoctrinarnos, que vienen a decirnos esto es azul o esto es rojo, aunque lo que estemos viendo es verde? Bueno, fíjense que en las redes sociales se da mucha desinformación y mucho bombardeo porque está ocurriendo en todo el mundo, pero yo noto en las redes sociales que hay mucho mensaje tóxico, cuyo propósito es, Chendo, desacreditar a Chendo. Armando, desacreditar a Armando. Es decir, cuando no se puede combatir con altura el mensaje, ataque al mensajero. Entonces, si lo que necesitamos es un programa de alfabetización de éxito y vienen los cubanos, yo como estudioso del tema educativo le diría, tómenlos en cuenta. Saben a lo que vienen y alfabetizando adultos, usted no va a hacer del tema ideológico su punto de partida principal. Entonces, es un error. Bueno, yo le diría, los gobiernos anteriores no lo hicieron. Es decir, ahí sí es una catástrofe educativa, una década perdida, pero no ganamos nada refiriéndonos a lo que no hicieron los gobiernos anteriores, sino que debe hacerlo. Pero por otro lado, la invitación al gobierno, y en esto yo miro que el ministro Esponda tiene bastante apertura, es a no sesgarnos. Si no nos vamos a partir defendiendo, partir el pecho defendiendo a los cubanos se van a defender cuando sus resultados se miren, así como pueden poner la tarjeta de presentación de Puerto Cortés y parte de Omoa, así pueden poner después, en poco tiempo, la tarjeta de presentación del trabajo de ellos. No vienen los cubanos, ya me aclararon, a desplazar a los maestros hondureños. La alfabetización no se hace solo con maestros, hay un voluntariado muy importante que participa en las tareas de alfabetización,
Cuando yo estuve en el Ministerio de Educación como subsecretario de Educación, vi muchas madres de familia alfabetizando a sus esposos. Madres que habían sido alfabetizadas por Educatodos, después servían para alfabetizar a sus esposos. Mire qué lindo. Es decir, quitemos, lo ideológico es importante, pero el plano para lograr la batalla ideológica no está en la alfabetización. Por cierto, doctor, ¿qué tanto daño ha hecho a la educación el manejo inapropiado del mundo tecnológico? Porque sabemos que fue la tabla de salvación de las grandes economías y de los grandes avances en educación en medio de la pandemia, pero al mismo tiempo su mal uso, su mal empleo ha dañado enormemente, incluso hasta para la escritura de universitarios, que era un ejemplo que usted me lo ponía recién en el segmento anterior. No, vamos a ser siendo claros en este punto. Yo personalmente tengo una un particular agrado de usar tecnología, pero yo lo he hecho, ¿qué? 40 años de mi vida profesional. Y mi campo, soy físico y me sale natural usarlo en educación. Pero no voy a caer en la trampa de decir que benefició que un niño hiciera pre-kinder en una escuela privada donde se pagaba como que estuviera presencial, o hiciera kinder o primer grado o segundo grado enfrente del iPad más caro del mundo. No sirvió para mucho. No es así que se educa, y por eso una de las buenas decisiones que tomó este gobierno fue insistir en que la escuela había que abrirla a fuego cruzado, porque ya muchos maestros sentían cómodo estar poniendo pretexto para no abrirla. En eso el ministro Esponda fue claro, lo dejaron solo al principio, pero posteriormente los gremios lo acompañaron y fue lo correcto. En todas partes del mundo se sabe que la socialización es necesaria en el inicio de la escolarización de la mente. La mente no escolarizada del niño que llega de 3, 4, 5 años requiere de la socialización, la convivencia entre pares, entre niños y niñas. El juego entre ellos es fundamental, pero no vamos a decir que fue un beneficio que se quedaran jugando con un teléfono o con una computadora todo el día los niños, porque ellos en ese ambiente no crecen en comunión. Y que debemos decir que esto es a niveles selectivos, ¿verdad? Porque correcto. El que tuvo acceso a esa tecnología de punta fueron pocos. Lo público está terminado. No, lo público y las cifras actuales que ha publicado el INE también, y ha publicado el Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica, que son fuentes de mucha confianza, nos señalan que la gran mayoría de los niños por WhatsApp recibían su información, y la gran mayoría no tenía acceso a nuevas tecnologías. En los hogares pobres había que llegar a como diera lugar, ¿verdad? Y en esto los maestros hicieron un gran esfuerzo, con copias para que el niño manche, como usted aprendió a leer y escribir, como aprendió nuestros amigos camarógrafos, ¿verdad? Teníamos que llenar papeles y se miraba fea la letra al principio y todo, pero así aprendimos, y así se aprende a leer y escribir. Y ya hay una medición que nos aproxime a un retroceso por ese uso de tecnología. Sí. No. A nivel mundial que aún nos tiene retrasados a nosotros, doctor. Sí. Hay una autora norteamericana que yo disfruto mucho. Su último libro, Lector vuelve a casa, es una gran ilustración. Y todo el mundo coincide que la tecnología, aún en los países desarrollados, debe estar, si quiere, sumamente controlada para niños de escuela primaria. No es el gran atractor. El niño debe leer en la hoja de papel, en el libro de papel, hasta que tenga dominio pleno, porque está medido que hacerlo en el teléfono, los que pueden, o en un iPad o en una tablet, tiene demasiados distractores. El niño inmediatamente choca con un juego y hasta ahí llegó. Entonces necesitamos que lo... Y se dijo el antepasado, mire, que los periódicos imprimiesen las lecciones
en papel estraza y que circulara para llegar a los municipios más pobres. Ahí, mire, fue un abandono total. No. Y aparte de eso, el problema que hubo es que el gobierno no se dejó asesorar. Convocaban el Consejo Nacional de Educación, yo iba en representación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y cuando uno decía tal cosa, le decían, no, eso ya lo tenemos, ya, no se preocupe, ¿verdad? Profesor, que eso ya está, eso ya está, eso ya está. Y luego, Rosendo, y esto, mire, aprovecho su programa que tiene una gran audiencia, esta es reflexión personal. Carlos Montoya, el abogado Carlos Montoya, a mí que no me expliquen quién es, porque este es un hombre que mostró un gran liderazgo en el Congreso cuando el presidente fue a Ascona. Es un hombre sagaz, es un hombre pensante, ya es un hombre maduro y está en Hondutel. El licenciado Lorenzo Sauceda lo conozco de los años en que militaba fuertemente en el Partido Liberal, su servidor. Lorenzo es un hombre visionario, capaz. Y por otro lado tenemos al ministro Esponda, que es joven, pero tiene talento, tiene muy buena escolaridad, tiene su posgrado. Pero ellos tres tienen que sentarse, porque Hondutel es fundamental, porque Conatel es fundamental, para hacerle una propuesta a la niñez y a la juventud hondureña de cómo esa brecha digital la van a parar. Y si sigue así, nos vamos a caer en un rezago irrecuperable en materia del uso de tecnología en educación. Muy bien, está con nosotros el doctor Armando Abuceda, ex subsecretario de Estado en el despacho de Educación. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, ¿de cuánto se deberá disponer? Ya es innegociable a esta altura pensar, en medio de que seguimos en pandemia y con muertes de COVID-19 y ahora con la viruela sísmica, no se puede hablar de cerrar el aparato educativo en nuestro país. Después de la pausa tenemos explicaciones aquí en Al Banquillo. En esta nueva crisis que vamos a tener hay que escuchar a los médicos que saben, pero porque venga una nueva enfermedad, no vamos a salir nosotros diciendo el cielo se está cayendo, un pedazo de cielo me está cayendo sobre la cola. Hay que oír a los médicos. Y la última opción que debe tenerse es la de cerrar la escuela. Seguimos Al Banquillo con el doctor Armando Abuceda. Es apertura total, mejorar la infraestructura, que este es otro dolor de cabeza, pero ya pensar en cerrar escuelas, incluso apostar hasta reducir la conectividad. El que puede ir, que vaya, siempre y cuando tenga las condiciones, doctor. Yo creo que, mire, Chendo, inclusive ustedes los periodistas, ustedes no venían en vivo cuando, en esa semana en que se nos dijo que venía esa gran pandemia, nosotros ni sabíamos qué era eso. Yo había leído la pandemia de 1919 y oía que los muertos por aquí, los muertos por allá, pero no creí, se los digo honradamente, que íbamos a estar 2 años encerrados o con máscara hasta el día de hoy. Sin embargo, si no lo hubiésemos hecho, los resultados hubiesen sido trágicos. Ahora que ya aprendimos que perdimos el miedo, no porque somos descuidados, sino porque la ciencia nos ha dado respuestas claras. Vacúnese. Yo respeto a los que por sus convicciones personales, religiosas, ecológicas, por cualquier razón no se quieren vacunar, pero yo le digo, escúchenme, la ciencia ha avanzado, la vacuna no cae del cielo, cae de la investigación científica, vacúnese, es lo correcto. El impacto que tiene haber cerrado la escuela es tan grande que no podemos repetirlo. Ahora, el gobierno anunció, mire, abrió la escuela, pero no tuvo mucho éxito porque las vacunas no estaban listas para los niños, pero ahorita sí hay vacunas, Rosendo. Entonces, para el COVID. En esta nueva crisis que vamos a tener, hay que escuchar a los médicos que saben, pero porque venga una nueva enfermedad, no vamos a salir nosotros diciendo el cielo se está cayendo, un pedazo de cielo me está cayendo sobre la cola. Hay que oír a los médicos y la última opción que debe tenerse es la de cerrar la escuela. Le han vendido una idea equivocada. La escuela no es una amenaza para los niños y las niñas. La escuela es un lugar de protección. Cuando el niño lo dejan con la maestra o el maestro,
lo dejamos en las mejores manos que podemos dejarlos después del hogar. A mí me vacunaron cuando a los niños les pegaba polio y en la escuela no anduvieron con cosas, les cuento. Una sola fila, mijos, y a todos a vacunarse. Gracias a eso, a esas vacunas, montón de enfermedades no las padeció mi generación y la de ustedes también. Por cierto, hay un dato que hoy lo manejábamos, doctor, más temprano, y es que los que nacieron de 1974 hacia atrás, a propósito de esos procesos de vacunación, se vacunó contra la viruela. Sí. Y hoy quienes ya pasan los 46 años y tuvieron ese orden y guía de sus padres, tienen una protección que no es al 100, pero sirve esa vacuna de la viruela que se inoculó en su momento para enfrentar esta nueva crisis sanitaria, que ya no tenga casos positivos aquí en el país. La juventud es la que tiene que cuidarse porque no vivió la polio. No. Mire, vacunarse, vuelvo, yo soy adicto a la lectura. Hay un libro que señala que los números hablan. El mejor negocio de una sociedad, mire, dicho por un escritor emblemático, recomendado por Bill Gates, el mejor negocio de una sociedad es la vacuna. La tasa de retorno de la inversión que se hace en comprar una vacuna no tiene precio. Hay que vacunarnos. Tenemos que vacunar a los niños, protegerlos. Y vuelvo, la escuela es un templo de protección. Ahí viene la merienda escolar. Ojo, otra vez el gobierno prometió la merienda escolar. Me alegra esta mañana, creo que ustedes lo dijeron, que el ministerio está anunciando que viene la merienda escolar en septiembre. Casi con 7 meses de rezago, pero qué bien que van a empezar. Y eso es debido a que la escuela esté abierta. Porque no se puede dar merienda escolar si la escuela está cerrada. Y el tema de la infraestructura, ¿cómo deberá manejarse? Y la disponibilidad de recursos para la reparación y para habilitar en lo mínimo, porque nos hablan del retorno a clases, pero cuando enfrentamos las realidades que llegamos a ciertos centros educativos, toca sentarse en el suelo. Bueno, la experiencia me dice a mí, usted cubrió el Mitch cuando el ingeniero Carlos Flores era presidente, que se nos vino encima un gran problema, un golpe fatal para la infraestructura escolar, y con Proeco, que después fue cuestionado el modelo, se dio una respuesta con una velocidad espectacular. En menos de 2 años, Rosendo, 1.200 escuelas, 1.220 y tantas escuelas se inauguraron, se construyeron de cero, aparte de las que se repararon, que habían quedado en pie. Pero no lo hubiese podido hacer el ministro Cálix Figueroa, el viceministro Blanca Lilian y yo desde el Ministerio de Educación con construcciones escolares. Si este gobierno quiere recuperar la infraestructura, tiene que descentralizar y darle dinero a los alcaldes, a las comunidades. Allí los costos se bajan, independientemente del partido político, compañeros, para levantar el sistema educativo no lo van a hacer de Tegucigalpa. Es un error, ya, los costos se duplican, las cosas llegan más caras, muy lentas, no se ejecuta el presupuesto. Es a nivel local con la participación de las ONG, de las iglesias, de los patronatos, de los padres de familia, del alcalde, el diputado, el regidor. Esos actores conocen hasta la última aldea. ¿Y qué hacer sobre todo con el rol de las ONGs en el área social? Porque el gran problema es que las fuertes están en Tegucigalpa, están en San Pedro Sula y las necesidades mayores están en el área rural, doctor. Mire, las ONG forman parte de un sector fundamental para el desarrollo. El problema que usted menciona de que algunas ONGs van a hacer una investigación y regresan acá y hacen mucha bulla de prensa y todo, es que las ONG se han sumergido demasiado en el discurso político. Está bien hacer la denuncia, pero no tienen proclama, no tocan el campo, el área urbano marginada, con obras hechas por la mayoría de las ONG que políticamente son las que más se destacan acá. Hay otras ONG, mire,
que silenciosamente van a las comunidades y hacen las obras, salvan una estrellita de mar a la vez. Entonces, yo la crítica, no crítica, la reflexión que hago es que yo miro mucha ONG, ¿verdad? Con edificios muy grandes y todo aquí en Tegucigalpa y con sus técnicos actuando como contraparte crítica, ¿verdad? De críticas que no hicieron en gobiernos anteriores ahora, y entonces ya entraron en confrontación con algunos secretarios de Estado. Esas ONG, yo en lo personal, me encantaría, porque muchas de ellas reciben buena cantidad de dinero de agentes internacionales, que ese dinero se reflejara en obras donde la comunidad se beneficie. Ahí, mire, le llega Save the Children, y lo digo, la Fundación Ricardo Ernesto Maduro llega a las comunidades en programas de educación preinfantil y no hace tanta bulla de prensa. Entonces, no es malo y no estoy en contra de denunciar las irregularidades y de generar estadísticas propias, porque muchas ONG también agarran los datos que produce la Universidad Pedagógica Nacional, ¿verdad?, que produce FEREMA, y luego lo meten en una licuadora y aparecen como que esos resultados son de ellos. Lo mismo ocurre en salud. Entonces, no estoy en contra, pero deben ser un poco más genuinas, más pegadas a la misión con la cual nacieron. El tema de Proeco, que ahora lo pasan y lo indexan a la totalidad del sistema educativo, ¿es bueno, o considerando el trabajo mediante el cual se diseñó el programa, no debería dejarse morir? ¿Qué visión tiene usted como su fundador? Proeco lo mataron hace muchos años, quedó únicamente el cascarón, pero el programa genuino que se montó y fue en el gobierno, después del Michi, en el gobierno del presidente Carlos Roberto Flores, está basado en una experiencia que se hizo en El Salvador de participación comunitaria y en algo de la Escuela Morazánica, en la cual yo participé y participaron algunos sociólogos amigos, algunos profesores amigos. El programa, mire, le daba personalidad jurídica a los padres de familia y le daba el dinero para que contrataran a los docentes en las áreas realmente marginadas, Rosendo. Paulatinamente, los gobiernos siguientes fueron desnaturalizando el programa Proeco y terminó siendo una agencia de colocación de activistas, lo digo. Sin embargo, hay mucho maestro Proeco que ha estado 12, 15 años por contrato y que yo miro natural, la comunidad los quiere, se han entregado, que esos no deben de ser perjudicados por el actual gobierno y que se deben respetar sus derechos porque no pueden disminuirlos, ignorarlos o tergiversarlos, sino incorporarlos al sistema. Pero hay otros que a última hora se subieron al tren de Proeco y bajo el escudo de Proeco consiguieron su nombramiento y eso no es correcto. Muy bien, el doctor Armando Uceda con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa. Ya retornamos y analizamos los exámenes, las evaluaciones para los directores departamentales de educación y los secretarios de las departamentales. No les fue del todo bien. Si el maestro le dice, ustedes son dundos, ustedes no sirven para la matemática, ustedes, las muchachitas solo sirven para hacer crochet, y el otro, arruinan al estudiante. Pero ya vio que esta maestra le dijo a Eugenio Wigner, estudie ciencia, estudie matemática. Eso es extremadamente importante. Y Eugenio Wigner dice, le creímos, no es que ella sabía tanta ciencia, le creímos que era importante y por eso salimos adelante. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el doctor Armando Uceda. ¿Por qué tanto problema nos siguen generando las matemáticas y no digamos la física? Es evaluación y resultado, la mayoría debemos decir reprobados. ¿Qué falencias son las que hay? ¿Qué pasa con la academia, doctor? Bueno, mire, el problema no es que alguien salga reprobado o aprobado. El problema es que el docente, si le salen los alumnos reprobados, no haga algo para encontrar cuál es el problema, ¿verdad? Y trabajar con los alumnos, porque yo soy de la idea que si el alumno ya llegó a la escolaridad en la cual yo estoy impartiendo una clase de física moderna o de mecánica cuántica en la universidad, pues tienen un alto grado de dificultad numérica y de dificultad conceptual, pero eso no quiere decir que el alumno no va a poder. Si yo me pongo en el lugar de ellos, cuando a mí también me rebotó la cabeza tratando de entender muchas cosas. Entonces,
en el imaginario de algunos maestros se ha vendido la idea, y de padres de familia, que en matemática, en física, en química, debe ser normal reprobar masivamente, porque eso, ¿entiende? Eso es Incluso en el español ahora tenemos... Ahora en el español también, ¿verdad? Pero eso es una conceptualización basada en un paradigma de represión estudiantil, donde el maestro se separa a los estudiantes y los ve como aquellas personas pequeñas que están allá, ¿verdad? Inclusive en la universidad, y yo estoy en el trono del conocimiento. Lo cierto es que los grandes educadores que yo he conocido, digo grandes educadores, ¿verdad? No piensan así. Piensan que usted no tiene el derecho de cerrar la posibilidad de aprendizaje a nadie. Y que si a usted lo contratan no es para aplazar ni para regalar calificaciones, sino para generar escenarios de aprendizaje reales. Pero existen aún docentes y a todo nivel, y más a nivel superior, que celebran cuando reprueban la mayoría en una cátedra puntual, doctor, o ya se ha ido pasando eso. No, no, no. Yo le quiero decir, a mí en un examen parcial me puede salir reprobado un buen grupo y yo sé lo que estoy haciendo. Inmediatamente yo miro cuáles son los puntos donde los alumnos no están entendiendo y cambio la estrategia, levanto ese perfil en eso, pero nunca les doy a ellos signo de que han sido derrotados. Esto es como que usted entre a jugar un partido y en los 2 minutos un cabezazo como ese que metió, el famoso que anda circulando en las redes sociales, que metió Ronaldo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, un que salta como Michael Jordan, que ya perdió el partido. No, 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 no. Usted tiene que jugar todo el partido. Revisando números de la área de matemáticas, física, tecnología, encontramos que los hindúes, los polacos, son de lo mejor de la tierra y algunos países asiáticos. Húngaros, sí. Los húngaros. Llama poderosamente la atención. Aquí en Honduras, ¿cómo estamos, doctor? ¿Quiénes son más efectivos en esta área de las ciencias contables? ¿Las damas o los caballeros? No, no, no hay diferencia por sexo marcada. Extraordinarios alumnos he tenido yo y extraordinarias alumnas. Históricamente la mujer, no solo en el área de las ciencias naturales, sino en la educación fue marginada y hasta reciente que entran a la universidad. Es decir, todavía murió hace poco la primera abogada que se formó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, después de que tenía casi un siglo de funcionar la universidad. Entonces, usted puede ver que las mujeres no han recibido, ¿verdad?, la valoración que objetivamente la ciencia ha encontrado, que tienen igual condición que cualquier hombre para desarrollar. Y estos países que tienen, porque vaya, el caso de Hungría, que lo podemos no comparar, pero frente a las otras grandes potencias europeas, está poniendo a disposición del mundo a hombres y mujeres hábiles en las ciencias contables. ¿Qué tienen ellos y qué podemos aplicar nosotros para mejorar? Bueno, mire, Rosendo, le voy a poner un ejemplo, ya que mencionó Hungría usted. Eugenio Wigner fue un húngaro que se destacó en los momentos de desarrollo de la mecánica cuántica, un matemático físico increíble y además tuvo de compañeros de aula en su escuela secundaria en Hungría a un par de genios de la ciencia, ¿verdad?, reconocidos como mejores matemáticos del mundo, premios Nobel, etcétera. Él mismo, Eugenio Wigner, lo ganó. Pero mire, contestando su pregunta, yo siempre leo la vida de estos personajes. Cuando yo era estudiante me ocurrió un incidente, estaba yo en una biblioteca en la Universidad de Texas en Austin estudiando y un anciano llegó a pedirme una estampilla. Yo le di la estampilla, él me dijo, ¿qué estás leyendo? Y yo le dije, bueno, soy estudiante de doctorado y estoy estudiando este paper, este trabajo científico, teoría de grupos aplicado a la mecánica cuántica, porque yo pienso hacer mi estudio de doctorado en eso. Entonces el señor se quedó pensativo y me dijo, se fue. Al rato regresó con un libro y me dijo, 2, 3 minutos, joven, está mejor escrito en este libro, mire que es reciente, ese paper es de 1934, 35, me dijo. Esa publicación. Se fue, le agradecí
Y regresó un par de minutos, Rosendo, y me encontró que me había vuelto de vuelta, había llegado a la revista Yo Vieja a estudiar el tema. Y me dijo, joven, ¿qué está haciendo? Me dice, le dije que está mejor en este libro. Y yo me puse en el libro y efectivamente estaba mejor. Pero el punto que quiero decirle de Eugenio Wigner es que cuando lo entrevistaron a él y le dijeron qué había en Hungría de extraordinario en esa escuela, en ese colegio que estudió usted, que salió usted premio Nobel, otro premio Nobel, ¿verdad? Y salió un gran matemático de la humanidad. Fíjese, le dice que la gracia se la debemos a una maestra que nos hizo creer que estudiar ciencia y matemática era importante. Pero bueno, eso lo dicen todos los profesores. No, pero la forma en que ella lo dijo, terminamos creyendo que era cierto. Imagínense la confianza que le genera el maestro. Si el maestro le dice, ustedes son dundos, ustedes no sirven para la matemática, ustedes, las muchachitas solo sirven para hacer crochet, y el otro, arruinan al estudiante. Pero ya vio que esta maestra le dijo a Eugenio Wigner, estudie ciencia, estudie matemática, eso es extremadamente importante. Y Eugenio Wigner dice, le creímos, no es que ella sabía tanta ciencia, le creímos que era importante y por eso salimos adelante. A propósito de maestros, ya estamos cerrando, doctora Uceda, ¿qué piensa de esta propuesta de volver a las normales? Usted estuvo en la normal mixta y conoce de esa formación de la Pedro Nufio y de muchos otros centros educativos que educaron para formar profesores de educación primaria. Mire, y quieren volver ahora bajo el agregado de ser bilingüe. Bueno, malo, real, ficticio, político, demagógico. ¿Qué conceptos tiene? Bueno, mire, en ese tema, yo no estudié en la normal, estudié en el Franklin Delano Roosevelt, pero estudié magisterio, ahí antes se podía. Y yo tengo un gran concepto de la formación de un maestro de educación primaria, pero en el contexto del siglo XXI la educación tiene que ser, la formación de un maestro tiene que ser de nivel universitario. Las normales tuvieron su gran presencia en el siglo XIX y todo el siglo XX jugaron un gran papel, eran unas instituciones emblemáticas que eventualmente dejaron de tener los alcances académicos que se requieren para el siglo XXI. Buenos maestros, buenas maestras, pero estaban formando para una sociedad que ya tenía que dar paso a la formación universitaria. Cuando se tomó la decisión de que desapareciera el concepto de escuela normal y apareciera la formación de maestros, se le asignó a la Universidad Pedagógica esa tarea y por otro lado la Escuela de Pedagogía nuestra en la Universidad Nacional lo hizo. La Universidad Pedagógica lo tomó con seriedad, pero, Rosendo, el Congreso puso un fideicomiso de apoyo que creo que estaba en CONATEL, que nada tenía que ver con CONATEL teniendo ese dinero para las escuelas normales, transformarlas en centros universitarios, y necesitaban que las autorizara el Consejo de Educación Superior. Yo soy miembro del Consejo y el Consejo me pidió que presidiera la comisión que iba a preparar el informe de cómo estaban las normales. Viajamos a todas las normales del país. Rosendo, lo que había por escuela normal cuando la cerraron no daba ni para el colegio de educación media. Abandonadas. Abandonadas, la de Choluteca, la de Olancho. Se salvaban la de La Esperanza y la de Ocotepeque. Santa Bárbara muy pequeña, en abandono la de Trujillo. Eso no era el escenario, estaban totalmente descuidadas. Ahora, volver a ese pasado es pensar que vamos a educar para un mundo que ya no existe. Yo lo que creo es que el espacio físico, que se ha recuperado bastante, pero no está completo, se va a utilizar si es un centro universitario para formar profesores. Que sean bilingües, bienvenidos, pero a nivel universitario. Con esquemas normales, sean estas mixtas o de varones o de señoritas, no. No, mire, la escuela normal ya fue, el pasado ya no es. Hacia el futuro, yo quiero que mis nietos reciban educación con una maestra, un maestro que tenga título universitario, que esté formado al más alto nivel. El mundo ha cambiado. Los pedagogos que formamos están para incorporarse a ese mundo de formación de docentes a nivel universitario, los que forman la pedagógica también, y creo que sería no un acto demagógico, sino un acto a propósito. La gente está equivocada, los colegios magisteriales han entendido esto. Yo le escuché en una entrevista al presidente del Colprosuma un razonamiento correcto. Esto de las normales tiene que ser
siempre y cuando esta transformación viene siempre y cuando los estudios sean universitarios. No tiene sentido formarlos a nivel de educación media. Cierro con usted, doctor Uceda, un minuto. ¿Se debe romper ya el esquema o hacer todo el esfuerzo por no seguir con unidocencia, que lastimosamente, bueno, la tenemos aún en algunos sectores? El problema no es la unidocencia, el problema es la metodología. Porque fíjese que es difícil en Honduras porque Honduras tiene demasiados caseríos dispersos, en donde saldría muy caro tener 3, 4 docentes y probablemente la aldea o el caserío no serían atendidos. Y en esos lugares donde usted hace escuelas más grandes, los caseríos deben tener mecanismos de comunicación, de transporte para que los niños en forma segura sean transportados hacia la comunidad donde queda la escuela. Pero si usted va a tener un niño que va a entrar a primer grado y le va a pedir a un campesino que lo va a caminar 3 kilómetros para llegar a la escuela, el riesgo es muy alto, ¿verdad?, para esto, aunque los padres terminan haciéndolo por necesidad. Entonces, la escuela unidocente, en algunas zonas donde todavía tenemos demasiado caserío, puede ser útil, pero lo correcto es dar mejores escenarios educativos, por lo menos tener escuelas con 2 o 3 docentes. Muy bien, gracias. El doctor Armando Uceda es subsecretario de Estado en el Despacho de Educación, esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.